Muy buenas tardes para todos, creo que buenas noches para otro buen grupo de personas. Es un placer haber aceptado esta invitación de ICF Colombia, de Gustavo Cárdenas, y poder compartirles con ustedes este tema que por estos días creo que es bien importante y es el manejo emocional del miedo y la ansiedad. Estamos viviendo a nivel global una situación que nos está acompañando de estas emociones y por eso traigo aquí este tema, una mirada desde la psicología y desde el coaching. Para quienes no me conocen, soy Blanca Corredor, soy psicóloga desde hace más de 25 años y tengo una formación en coaching ontológico desde hace más de 6 años que lo ejerzo. Y pues nada, estoy aquí contribuyendo con esta linda iniciativa de ICF Colombia. Quise comenzar con esta imagen es de un jardín zen que construí con mi hija, hecho con mis manos, y básicamente lo que quiero mostrar aquí es como el equilibrio que por estos días requerimos para manejar el miedo y la ansiedad. Quiero entrar haciendo un preámbulo muy pequeñito para hablar un poquito de qué es el miedo y por qué nos da tanto miedo tener miedo. Yo siempre he defendido esta emoción. Las personas que me conocen, que me han acompañado en talleres o en entrenamientos que tengo sobre el tema, les digo, el miedo es imposible sacarlo de nuestra vida. Hay personas que se la pasan luchando contra el miedo o quieren vencer el miedo o quieren tener una vida libre de miedos. Y yo siempre les digo, mira, es imposible hacer esto, sencillamente porque el miedo es una emoción auténticamente humana, es una emoción que nos acompaña desde el nacimiento y es una emoción que además es adaptativa. ¿Eso qué quiere decir? Que sin ella correríamos muchos riesgos y estaríamos expuestos a muchas amenazas. El miedo tiene una función en nuestra vida y el miedo básicamente lo que hace es avisarnos y hacernos una alerta frente a una posible amenaza o un posible riesgo. Entonces, lo primero que quiero es que cada uno de ustedes tomen miedo como eso, como una experiencia psicológica y a veces física que es importante tener en nuestras vidas, pero también es importante gestionarla, porque además hay diferentes intensidades de miedo. Y quiero retomar esta frase de Mercedes Bermejo, que es la coordinadora de la sección de psicología clínica en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Ella nos dice, y justamente lo menciona en el marco de esta situación que estamos viviendo, el miedo intenso y extremo lleva a un bloqueo emocional, que lo que hace en muchas ocasiones es paralizarnos. La consecuencia es que nos anula la capacidad de reaccionar o de buscar soluciones o alternativas que nos ayuden a estar mejor. Entonces, el miedo, les decía, es una emoción adaptativa, auténticamente humana, que nos acompaña permanentemente y que además tiene una función positiva. Yo me niego a catalogarla como una emoción negativa. Me parece que tiene mucho de positivo el miedo. ¿Dónde aparece la dificultad? Cuando nosotros permitimos que el miedo supere nuestra posibilidad de gestionarlo. Es decir, cuando supera determinado límite de intensidad, que lo que hace es paralizarnos y también obnubila nuestra mente y nos hace tomar decisiones apresuradas o decisiones a veces irracionales justamente por su intensidad. Yo en el subtítulo de la charla decía una mirada desde la psicología y el coaching, porque esta es una invitación de ICF, de la Federación Internacional de Coach, y sé que son muchos los coaches que también están conectados y a quienes les interesa este tema. Entonces sí quiero hacer esta distinción también de qué tanto esto hace parte del manejo de la psicología o hace parte del manejo desde el coaching. Entonces el miedo es la emoción de la cual yo les acabo de hablar y es una emoción que por característica y por definición en psicología está asociada a algo concreto. Es decir, yo le tengo miedo a las cucarachas o le tengo miedo a fracasar o le tengo miedo a, yo sé a qué le tengo miedo. En este momento creo que hay un sinnúmero de personas que tiene miedo a contagiarse de coronavirus, que tiene miedo a ser transmisor, que tiene miedo que alguien de su familia se contagie, y en un caso extremo hay personas que tienen miedo a morir
por causa del coronavirus, ¿sí? Hay una causa específica que nos está acompañando. Pero hay dos hermanitas del miedo, que son la ansiedad y la angustia. ¿Cuándo aparece la ansiedad? Cuando yo empiezo a tener, este es un estado psíquico que básicamente lo que lo caracteriza es que empiezo a tener una inquietud permanente, pero no sé por qué. ¿Sí? Entonces es una intranquilidad, es una zozobra, aparecen también como ciertos pensamientos de algo catastrófico asociado al futuro, está muy relacionado con la incertidumbre y en este momento estamos viviendo las dos situaciones, tanto el miedo como la ansiedad, porque esta es una situación que todavía no tenemos claro cuándo y cómo va a cerrarse este ciclo del coronavirus. Entonces, por eso aparece también la ansiedad. Y aparece el otro componente que es la angustia, que es el componente orgánico o fisiológico. Básicamente, la angustia son todos los síntomas somáticos que aparecen asociados al miedo y a la ansiedad. Entonces, es la taquicardia, es la presión en el pecho, es una de las características más importantes de la angustia, es la sudoración, es el temblor, pero básicamente la angustia se manifiesta más en lo orgánico, en lo somático. Entonces la distinción que quiero hacer específicamente para los coaches es, una cosa es abordar el miedo que puede tener una persona a emprender, porque qué tal que su proyecto fracase, o el miedo a retirarse de su empleo para poder iniciar una propuesta de emprendimiento, o el miedo a tomar una decisión como viajar, o como casarse, o como básicamente el miedo asociado a una decisión que es muchas de las conversaciones que nosotros como coaches acompañamos para que la persona, a partir de nuestras preguntas, tome conciencia, haga insights, descubra ciertas cosas, encuentre sus posibilidades y diseñe acciones en relación a eso. Esa parte nosotros como coaches las podemos manejar. Pero si yo me estoy dando cuenta que la persona definitivamente tiene un nivel de intensidad del miedo que está rayando con la ansiedad o con la angustia, ahí ya estoy entrando a un terreno de lo psicológico que como coaches tenemos por código de ética que remitir a un profesional de la salud mental. Y en eso quiero hacer énfasis. No nos vayamos a pretender hacer coaching a procesos que ya rayan con la patología de la salud mental, porque en lugar de contribuir podemos estar haciendo daño a la persona. En términos de psicología, recuerdo un profe que muy acertadamente también nos decía, ustedes tienen que descartar cualquier componente funcional, biológico, orgánico, porque no pueden estarle haciendo terapia a un tumor. Sí, es como si hay algo físico que haya que trabajarlo con medicamentos, no va a pasar con terapia. Entonces es la misma distinción que quiero hacer frente al coaching y la psicología. Bueno, lo siguiente que quiero mencionar es ya para todas las personas, es como cuáles serían esos síntomas de alarma para decir que el miedo que estoy sintiendo, que es, digamos, normal, entre comillas, por la situación que estamos viviendo desde la globalidad, se puede estar saliendo de control o puedo estar pasando ciertos límites. En este momento, con la situación que estamos viviendo, es si yo tengo una sensación de peligro inminente y una preocupación permanente por enfermar. Es decir, si ya mis pensamientos, mi corporalidad, mi emocionalidad es una sensación de que me va a pasar, yo me voy a enfermar, alguien de mi familia se va a enfermar, nos vamos a morir, ese tipo de pensamientos o emociones ya me pueden estar indicando que estoy saliendo de un miedo relativamente normal por la situación y estoy pasando a otros niveles. Sí siento la necesidad de revisar informaciones sobre el tema permanentemente. Claro, es importantísimo estar informados, pero si yo uno a uno voy contando cuándo suman los casos, cuántas personas han fallecido, no sé, y normalmente estoy revisando la información negativa, ¿no? O sea, no me centro en cuántas personas se han recuperado, cuántas personas son asintomáticas, sino cuántos se han enfermado, cómo se han agravado y cuántas se han muerto. Entonces, ojo, porque si estoy ahí como de manera casi obsesiva revisando la información, también puede ser que el temor me está superando ciertos límites. Sí estoy teniendo dificultad para desarrollar sus labores cotidianas. Desde luego, esto nos sacó
a todos absolutamente de una manera abrupta de nuestra zona de confort y nos puso en un panorama que no conocemos y al que no estamos acostumbrados. Pero debo saber si puedo centrarme y empezar a tener un plan para desarrollar mis labores cotidianas y puedo hacerlo. Si estoy teniendo esa dificultad, también hay que revisar qué está pasando a nivel de nuestra emocionalidad. Si tengo una percepción equívoca de síntomas de enfermedad, es decir, antes de escuchar la palabra coronavirus, yo creo que todos alguna vez tuvimos molestia nasal, molestia en la garganta, cierta tos en algún momento, y eso no nos hacía alarmar como en este momento puede alarmarnos. Entonces, no todas las personas somos sintomáticas, no toda tos o aumento de la temperatura puede decirnos que tenemos el virus, entonces tenemos que tomarlo con mesura. Si estoy preguntando persistentemente a los familiares por su salud, cómo están, si percibo que en condiciones normales tengo un aumento del ritmo cardíaco sin estar haciendo ejercicio, mi respiración se está acelerando, siento sudoración, siento temblores, inquietud, hay personas que están sentados trabajando pero empiezan a mover su cabeza, a mover su pierna, a mover una mano. Este tipo de signos somáticos me pueden estar indicando que estoy sobrepasando los límites del temor o si tengo problemas para tener un sueño reparador. Quiero hablarles muy rápidamente también de otra situación que estamos viviendo y es el tema del aislamiento social, por cuarentena, por aislamiento voluntario, como se quiera llamar. Este aislamiento también hay que trabajarlo de una manera bien importante porque desde la década de los 60 más o menos, los psicólogos hacían investigaciones de cómo afectaba al ser humano la deprivación sensorial. Es decir, en ese momento los experimentos era llevar a una persona a una habitación de paredes totalmente blancas, con una iluminación constante, donde la persona no sabía si era de día, si era de noche, qué horas era, y no tenía ningún tipo de estimulación ni auditiva, ni visual, ni kinestésica, ni nada. Y efectivamente se dieron cuenta que esto empieza a afectar emocionalmente, incluso cognitivamente a las personas. Personas ya después de ciertos días empezaban a tener alucinaciones, a perder noción del tiempo, a tener a su ritmo biológico cambiar de manera abrupta. No les llevaban alimento a las horas fijas, sino solo cuando la persona lo solicitaba. Y pues su ritmo empezaba a cambiar. Entonces tenemos que prepararnos para este aislamiento social en el que estamos, porque un aislamiento social extremo, la consecuencia más común es la depresión y hay otras dos enfermedades asociadas que son la hipertensión arterial y la obesidad. Tal vez a ustedes les han llegado esos memes que circulan de que el primer día de cuarentena estamos muy delgaditos, pero el día 15 de cuarentena ya estamos súper obesos. Tenemos que aprender a manejar también la ansiedad que nos puede generar este aislamiento social. ¿Qué recomendaciones traigo para ustedes? La primera de ellas es, mantén tu mente separada de la situación. Sé que no es sencillo, porque en cualquier estación de radio, la conversación con cualquier persona, está el tema del coronavirus. Pero si no estamos conversando con nadie, si puedo apagar por un momento cualquier medio de comunicación y estar en casa con mi familia, hablemos de otras cosas. Hablemos de esos temas tan hermosos que como familia y como vínculo llevamos tanto tiempo sin conversar, ¿sí? Hablemos de la familia extensa, hablemos de los viajes que hemos hecho, hablemos y agradezcamos también lo que sí tenemos en este momento. Si corremos con la fortuna de estar asintomáticos, de no tener ningún miembro de nuestra familia en esta situación, hablemos de eso, pero pongamos el foco en lo positivo y mantengamos nuestra mente separada de esta situación que nos genera ansiedad o angustia. Diseña una rutina y una lista de actividades por hacer, porque las personas están haciendo como de todo y van a pasar los 15 o los 40 o los 60 días y después se dio cuenta que no hizo nada o que se pasó el tiempo y no le alcanzó. La idea es mantener rutinas. Si estamos en teletrabajo, si nuestros hijos están con compromisos académicos, mantengamos una rutina preferiblemente de lunes a viernes, muy asociada a eso, al trabajo y al estudio.
sábado y domingo pensemos en cosas diferentes, en hacer actividades en familia, juegos de mesa, no sé, otro tipo de actividades, pero como que se siente también que estamos en la semana y después estamos en el fin de semana y todo esto lo diseñamos nosotros desde un espacio de tranquilidad. Sin duda, pues de las mejores estrategias es practicar técnicas de conexión espiritual, de relajación, de respiración, de meditación, de mindfulness. Cualquier técnica de estas en este momento es súper importante porque es para manejar nuestro estado emocional. Y conéctate con quienes tienes a tu lado. He visto también un, una, un intenso deseo de las personas de conectarse a través de las redes, ¿no? Entonces es ver el tutorial, hacer este tipo de grupos, una cantidad de cosas, y a veces como que en la casa cada uno está conectado en su dispositivo. No, miremos también a quien tenemos en casa. Este es un documento que quien quiera me puede escribir por WhatsApp. Tal vez ya lo conocen porque ha circulado mucho, no es mío, no me va a tomar los créditos, pero dice consejos psicológicos para largos periodos dentro de casa. Si me escriben, se los comparto con todo gusto. Y ya para terminar, porque veo que el tiempo en 20 minutos corre de una manera muy vertiginosa, en uno de los grupos preguntaban también cuál debe ser el manejo con los niños. La pregunta específica era cómo se debe manejar en los niños la ansiedad por el aislamiento. Y cuando yo leí esa pregunta, yo decía, ¿están seguros que los niños tienen ansiedad por el aislamiento? Yo creo que eso es una realidad que estamos viviendo de manera muy intensa los adultos, pero el niño lo que hace es copiar y sintonizarse perfectamente con el estado emocional del adulto. ¿Eso qué quiere decir? Con eso, ¿qué quiero decir? Es que si tú ves un niño menos de 10 años, entre 7 años más o menos, hacia atrás, y ves que está generando algún tipo de síntoma de ansiedad, revisa cuál es tu propio estado emocional, porque muy posiblemente el chico lo que está haciendo es entrar en tu frecuencia emocional y sintonizarse perfectamente con eso. Los chicos estar en casa, con papá y mamá en casa, jugando, viendo televisión, bueno, el tema de rutinas y tareas hay que estar allí, pero ellos seguramente no van a sentir ese estrés de estar en aislamiento, a no ser que nosotros también lo pongamos. Entonces, ¿cómo debe ser el manejo con niños? Hablarles con claridad, pero no darle prioridad a lo negativo. Con ellos hay que explicarles que es un virus que se puede controlar, que es un virus que ya se está trabajando, que estamos en casa para cuidarnos nosotros, pero también para cuidar a los otros. No hablarles desde el miedo que me genera el enfermarme, el morirme, el contagiarme, sino mostrarles esa parte social, esa parte solidaria de estamos en casa para cuidar que nosotros no vayamos a llevarle el virus a otras personas, para cuidar que menos personas se vayan a enfermar. Entonces veámoslo siempre desde lo positivo y así debemos manejarlo con ellos. Aquí tengo dos documentos que también me he encontrado en búsquedas que he hecho. Uno es del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, justamente, y se llama Rosa contra el virus, cuento para explicar el coronavirus y otros posibles virus. Quienes les interese también me escriben y se los comparto. Es un libro muy bonito, muy didáctico, desde un enfoque muy positivo. O este cuento también que se llama Misión Quedarse en Casa, ¿sí? Y este cuento de Misión Quedarse en Casa, pues es también explicar qué es lo que pasa, cómo nos aislamos, cómo necesitamos en este momento estar aislados, pero que esto tiene mucho de positivo. Estoy viendo que están escribiendo en el chat, pero no estoy leyendo, no sé si... Blanquita, ¿estamos en tiempo? Sí, ya con eso quería hacer un ejercicio, pero no alcancé. Sencillamente darles las gracias, la oportunidad. Ahí está mi número de WhatsApp, lo voy a compartir también por el chat. Blanquita, igual, invitada cordialmente para hacer el ejercicio en otra. Claro que sí. Con todo gusto, en otra oportunidad puedo manejar más el tema de los ejercicios. Gracias.